Así es, vamos a cantar, vamos a entonar en la cruz. Ahí le pasaron unas hojitas de los 3 cantos que vamos a entonar el día de hoy. Vamos a entonar en la cruz.
con el acá no me veían, ¿verdad? Dije, no sé, el pastor estará atrás. Charlie está un poquito más grande que yo, cosita de nada. Pero, hermanos, qué bendición, qué gozo que podamos estar juntos en un lugar nuevo, qué gozo que podamos pues buscar el rostro del Señor en estas fechas, que algunos dicen que ayer estuve con un pastor de Estados Unidos y me dice, es que esta Semana Santa no tiene nada de santa, porque si se fija, la gente pues no se enfoca en Dios, se enfoca en las vacaciones y se van de fiesta. Digo que no está mal que descansemos, pero esta semana de descanso tiene un propósito. Y a veces el ser humano llega a olvidar el por qué, la importancia, incluso nos abren los bancos y nadie trabaja. Y es algo que cambió y transformó al mundo. Así que ustedes y yo que conocemos la palabra de Dios, nos es conveniente, y no únicamente conveniente, sino necesario meditar en la palabra de Dios, y especialmente en estas últimas frases que dijo Jesús antes de morir. Yo no sé si usted se puede imaginar, si usted estuviese a punto de morir, ¿qué le diría a su familia? No peleen, ¿no? Cuídense, ¿no? No sé qué se dirían, pero se dirían cosas importantes, porque queremos dejar como un legado, como que después de que yo me vaya, que me vaya tranquilo y que los que están aquí pues se la pasen de la mejor manera. Bueno, estas fueron las últimas 7 frases de Jesús y hoy vamos a meditar en ellas, y es necesario que ustedes y yo volquemos nuestro corazón en la palabra de Dios, estemos concentrados. Van a haber varios predicadores que a él les pido que oren por ellos, y cada persona que pase, pues obviamente estuvimos orando por ellos, pero no es fácil, para empezar no es fácil dar un sermón. Y lo más difícil es dar un sermón de 3 a 5 minutos, porque es lo que tiene que durar cada palabra. Entonces, sigamos orando por las personas que van a participar, pero ustedes y yo estamos concentrados en lo que Dios quiere decirnos. Porque algunos dicen que el Sermón del Monte es como que el resumen de las enseñanzas de Jesús, lo más importante, pero las últimas frases de Jesús tienen algo especial para nosotros, y hoy vamos a meditar en ellas, porque fueron las últimas frases antes de morir. De hecho, yo cuando invité a alguien hoy, le dije, son las frases de Jesús durante el trayecto hacia el Calvario y en la cruz del Calvario. Meditemos en la primera, ¿les parece bien? Podemos abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, verso 34, y vamos a leer la palabra de Dios, y de ahí vamos a orar para que Dios nos hable, y meditaremos en esta primer palabra, Ya los demás que participan ya tienen el programa, saben cuando les toca, para que en cuanto acabe la primera palabra pase la segunda, y así iremos pasando cada uno de nosotros. Lo tenemos, Lucas capítulo 23, verso 34, ¿sí? Me acompañan a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque eres bueno, porque eres un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Gracias porque podemos meditar en esas palabras, Señor, y nos causa, Señor, no sorpresa, Señor, sino tal vez algo de llamarnos la atención, como esta primer frase, Señor, nos habla del perdón. Permite, Señor, que cada una de estas frases, Señor, taladre en nuestro corazón, nuestra mente, Señor, podamos ser movidos por tu Espíritu Santo para poder vivir tu palabra, no únicamente conocerla, Señor, sino vivirla. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Juan, el discípulo amado, tanto en sus cartas como en el Evangelio, repite en varias ocasiones que Dios es amor. Es una característica fehaciente de Dios. El amor incluye el perdón. No podemos amar si no perdonamos. Y si usted se creía muy buen amador y no ha perdonado, tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestro corazón, porque cualquiera que se llame cristiano tiene que poner en práctica el perdón. De hecho, yo cuando platico con alguien, lo primero que tienes que entender es que Dios te perdona. Y si Dios te perdona, porque hay gente que tal vez pues ha tenido una vida diferente. No me acuerdo, platicaba con el pastor Moisés antier, que vino a cenar a la casa, y le decía que allá en Ecatepec entró el cártel del Nuevo Jalisco, y estaba antes dominando allá la familia michoacana. Yo tenía un ex dealer ahí conmigo, y de hecho prediqué en su boda, y su familia me quería mucho, pero toda la familia se dedicaba a eso. Llegaba a su casa, desde la abuelita hasta él, que era el de los más jóvenes, todos vendían en la casa y salían a vender, y el hermano de la mamá, o sea, toda la familia se dedicaba a eso. Conocieron de Dios, se retiran del asunto, pero cuando llega este nuevo cártel, empieza a ver quién vendía para que se añadan a su nuevo cártel, o los mataban a ellos y a toda su familia. Y a veces llegaban y asesinaban y quemaban casas y mataban a todos, como para dar muestra de que era cierto. Y de repente, pues cuando llegan a su casa, él se desapareció porque ya no vendía, o sea, ya era cristiano, ya conocía la palabra de Dios, pero quería andar conmigo siempre.
Y yo predicaba en el metro, me decía, oiga pastor, vamos a predicar al metro, ¿cómo no? Imagínense. Y yo le decía al pastor Moisés, por muy cristiano que uno sea, si sabe que está amenazado de muerte y lo están persiguiendo, lo están buscando y estamos en el público, pues nos va a tocar a los dos juntos, porque no saben si estamos predicando y si saben no les interesa, ellos quieren dejar huella, ¿no? Oiga, ¿sabe una cosa? El amor y el perdón tienen que ir ligados, porque primero tenemos que entender que Dios nos perdonó, después perdonarnos nosotros, porque a veces no nos perdonamos, ¿se han dado cuenta? Y lo más difícil, perdonar a otros. Y que decimos, no se lo merece, no me ha pedido perdón. Oiga, el tema del perdón es algo importantísimo, por eso es la primera frase que dice Jesús, perdónalos. De hecho, si usted recuerda aquella oración modelo, donde los discípulos le pidieron a Jesús, rabí, que quiere decir maestro, enséñanos a orar. Oiga, ahí viene, Padre, perdona nuestros pecados, ¿como qué? Oiga, ¿y a qué le suena el cómo? Un símil, ¿no? O sea, de la misma manera. Y si usted y yo no perdonamos, hoy, ahora sí, díganlo a su corazoncito, hoy, ¿no? Oiga, tenemos que aprender a perdonar, se lo merezca, no se lo merezca, oiga, tenemos que aprender a perdonar. El amor y el perdón tienen que estar en nuestro ADN, en nuestro ADN. Y tenemos que dejar que Jesús nos contagie de ese amor, que nos contagie de ese perdón, que no es porque lo merezcamos. ¿Alguien de aquí merece el perdón de Dios? Levante la mano para que le dé un manazo, porque nadie de aquí lo merecemos, no lo merecemos. Oiga, Dios en su amor, en su gracia nos perdona. Él vino a morir por nosotros para que experimentemos su perdón. Él vino a dar su vida, vino a morir como un vil delincuente. De hecho, el que moría en la cruz, ¿recuerda cómo se llamaba? Se moría como un maldito. Lo bofetearon, lo golpearon. Oiga, fue un juicio, iba a decir indecente, pero además de indecente, ilegal. Ilegal, no tenían de qué acusarlo. Lo condenaron como un vil delincuente. No hubo justicia, hubo quien se lavó sus manos, ¿recuerda? Para no tener responsabilidad. Pero sí hay responsabilidad, sí hay responsabilidad. No porque tratemos de autolimpiarnos vamos a estar limpios. El único que nos puede limpiar y perdonar es Dios. Se burlaron de él, lo crucificaron, le pusieron una corona de espinos para mofarse, es decir, para burlarse de él. Y él no tuvo palabras de rencor, de coraje, de van a ver, ¿no? Ni siquiera les dijo, pero hay un Dios. ¿Ha escuchado usted eso? ¿No? Oiga, su palabra fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oiga, son palabras de amor y de perdón, no hay otra característica. Su vida caracterizó el perdón, aún en su agonía de muerte, en la tristeza, el desvelo. ¿Qué pasa usted cuando está desvelado, cansado? Y ¿es más irritable o no más yo? Porque cuando no como, cuando estoy desvelado, cuando estoy cansado, cuando estoy enfermo, es más fácil que me moleste, más fácil. Oiga, así pasa. Jesús cargó, no lo dejaron dormir, lo entregaron 3 veces, lo golpearon, sufrió, estaba perdiendo sangre. Los látigos de aquel tiempo traían huesos que cuando pegaban desgarraban la piel. Oiga, había dolor en él, cansancio. Seguramente en su mente y en su corazón estaba el amor de perdonarnos a usted y a mí, no únicamente a ellos. El perdón es algo que nos tiene que caracterizar. Dejemos que el perdón de Dios trabaje en nosotros y vivamos como cristianos. Segunda frase o segunda palabra, palabra de vida o palabra de esperanza. Buenas tardes, hermanos. A mí me tocó la palabra de esperanza. Yo no soy muy hablador como el pastor, ¿verdad? Okay. No voy a durar mucho tiempo. Permítame un poquito, ¿eh? Dice la palabra del Señor en Lucas 23, del 32 al 33. Se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, a nuestro parecer, ¿usted cree que haya un ladrón malo y un ladrón bueno? ¿Verdad que no? ¿Será que otro era más correcto o educado al robar que el otro? Claro que no, ¿verdad? Creo que un ladrón, pues un ladrón, sea desde pues una moneda de peso hasta algo grande, ¿verdad? Digo, sigue siendo el mismo pecado. ¿O tal vez alguno hacía delitos menores que el otro? Por supuesto que no. Claro que no se le apodó al ladrón que creyó como ladrón bueno, sino que decidió en último momento depositar su esperanza en Jesús y creer que Él lo iba a salvar. El otro simplemente decidió vivir en sus últimos momentos en el pecado y no arrepentirse, y decidió pensar como los que se burlaban y atacaban a Jesús. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, porque por gracia creemos y porque por gracia Cristo dio su vida para con nosotros. Por gracia tenemos obras que demuestran nuestra fe. Por gracia, la frase de Jesús no es únicamente para el ladrón bueno. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sino también para ti y para mí, para todo aquel que quiera depositar su fe en Él. A pesar de las condiciones o de las personas, decidamos, reafirmemos nuestra fe, demos gracias a Dios por su gracia infinita y por el gran contenido de ella en salvación eterna. Amén. Esta alabanza, recuerdo que estaba tras este tiempo de las 7 palabras, estaba meditando en la palabra de Dios. Y fue en ese tiempo en la que la escribí, poquito antes de las 7 palabras. Y hoy no quise pasarla un momento para entonar. Una decisión tomó, una misión de Dios que se le entregó y aceptó sin temor, porque fue por
sol se escondió, tinieblas se envolvió, la tierra estremeció, el velo se rasgó, era hijo de Dios. Y él siempre buscó darnos la dirección, solo buscando a quien siempre darle lo mejor. Su gracia nos ofreció, vida eterna llevó, vidas también sanó, un consejo nos dio y tormentas calmó, de ahogarnos nos salvó. Y se entregó con gran amor y sin medida, Hijo de Dios, su cruz al dar la vida, y alzó su voz: Padre, perdónalos, no ven la realidad, y expiró su espíritu, entregó al darme la vida. El sol se escondió, tinieblas se envolvió, la tierra estremeció, el velo se rasgó, era hijo de Dios, era el Salvador, la tierra lo anunció, el cielo lo afirmó, era hijo de Dios. Era hijo de Gloria a Dios. Vamos a dar tiempo a la siguiente palabra. Gracias. Gracias porque no los veía. Y gracias a Dios por la oportunidad que ha puesto el pastor, ¿no? En que pueda compartir con ustedes un momento. Y vamos a reflexionar. Ya es prácticamente de las últimas palabras que pronuncia nuestro Señor Jesús estando ahí en la cruz. Vamos a Juan, capítulo 19, por favor. Vamos a leer de los versos 26 al 27. Si bien entendemos, creo que si las palabras que Jesús dijo fueron ciertas, si lo que Jesús hizo fue cierto, es importante que nosotros pongamos algo de reflexión en lo que Jesús dijo aquí, porque prácticamente es ya de las últimas cosas que Él dice en la cruz. Y como Él dijo, nadie le quitaba la vida, sino que Él mismo la ponía. Entonces dice así, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente,
dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan es de los apóstoles, nosotros sabemos, más jóvenes que estuvo con Jesús. Y a pesar de que era el más joven, es el discípulo que nunca lo abandonó. A pesar de que hubo un hombre, ¿no?, llamado Pedro, que le dijo: no, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Y él fue el que salió huyendo, al ser reconocido como aquel discípulo que estaba con Jesús, que sus palabras lo delataron. Pero a este discípulo no solo sus palabras, sino sus acciones lo demostraron. El día de hoy quiero que reflexionemos en estas palabras, porque Jesús está aquí formando por primera vez una familia, no unida por lazos sanguíneos que llevamos todos, sino por un lazo aún más fuerte, que es la sangre de Cristo Jesús. Por primera vez estaba llamando familia a aquellos que parece ser que no lo son. Y esta familia viene a formarse en el corazón de Jesús. Por eso nosotros creemos que la iglesia cristiana no es una idea humana, no es una idea que a alguien se le ocurrió, sino es una idea que bajó del cielo y la formó allí en la cruz. No era una familia a lo mejor que pertenecía a una sola descendencia, pero Gálatas 6:2 nos recuerda: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y quiero que pensemos el día de hoy, ¿a quién Dios está llamando como María para ti? ¿A quién nos está llamando a nosotros como Juan a que tomemos esa María como parte de nuestra familia? ¿Y sabes qué? Yo quiero que pienses en lo siguiente, porque la fidelidad a través de la adversidad siempre, siempre va a traer recompensa. Fueron momentos muy difíciles para los discípulos. Ese discípulo que al principio nosotros podemos leer, que le dijo a Jesús: Señor, esta gente no entiende el mensaje que nosotros traemos para ellos. Es más, déjanos orar y que descienda fuego del cielo y que los consuma. No me lo imagino después siendo reconocido como el discípulo del amor. ¡Qué transformación! No sé ustedes, pero yo quiero que Dios me transforme así. Que no sea reconocido por lo que antes fui, sino que por mi fidelidad Dios me transforme. Y no es por actos humanos, es por meramente obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros como discípulos podemos a lo mejor decir: Señor, son muchas las adversidades, son muchas las pruebas. Creo que los momentos más difíciles es donde se demuestra qué frutos tienes. Hay una representación. ¿Saben cómo se reconoce el trigo de la cizaña? Son muy parecidas. Es más, si ustedes y yo los vemos a simple vista, podríamos decir que son iguales. Pero la cizaña, si tú la trituras, si tú la mueles, ¿sabes qué vas a obtener? Nada. Paja, hojarasca. La diferencia es que el trigo, si tú lo trituras, si tú lo mueles, ¿sabes qué te va a dar? Fruto, semilla. Cuando vengan las pruebas, la dificultad a tu vida, ¿qué vas a obtener? ¿Qué se obtiene de ti? ¿Fruto? ¿Semilla que dé más fruto? ¿O simplemente te vas como simple hojarasca? La aplicación para nosotros es que tal vez estás pasando por un Gólgota. Lo entiendo. Todos vamos a pasar por ahí. ¿Sabes qué Jesús prometió? No prometió riquezas, no prometió abundancia. Prometió pruebas, dificultades. Porque Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿sabes qué? Confía. Porque Cristo ha vencido al mundo.
Tal vez en un momento te preguntes y te vas a preguntar, ¿por qué? Muchos lo hemos hecho. Marta y María, cuando lo vieron acercarse después de que Lázaro muere, le dicen, Señor, ¿pero por qué? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús no les dice por qué. Va y resucita a Lázaro. Porque Jesús no vino a explicar el dolor humano, vino a sanarlo, vino a consolarnos, vino a traernos vida. Y de eso se trata el amor. El amor no se mide en palabras, se mide en actos. Porque Santiago nos diría, la fe sin obras es muerta. La fe, si tú dices tener fe, está bien. Santiago nos diría, bravo. Pero ¿sabes qué? La fe y la obediencia van de la mano. Tenemos que obedecer, aún en los momentos más difíciles. Juan nos dio ese ejemplo. Desde aquella hora, este discípulo recibió a María en su casa. ¿Y sabes qué? Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que obedecer a Jesús. ¿Qué te está diciendo a ti Jesús que hagas el día de hoy? Porque ¿sabes qué? La fe se mide en actos de obediencia el día de hoy. Dicen que el mexicano es el hombre del mañana, porque a veces tenemos algún trabajo que hacer, tenemos algún pendiente y decimos, sí, yo lo voy a resolver, ¿no? ¿Cuándo? Mañana, ¿no? No, Jesús nos dice, ¿sabes qué? Si vas a obedecerme, tienes que obedecer hoy. El día de hoy te invito a que deposites tu fe en Cristo Jesús. No importa lo que esté pasando, no importa lo que estemos viviendo, tenemos que depositar nuestra fe el día de hoy. Hay la historia de un hombre que va con Jesús y le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y sabes que todos tenemos fe. México es un país que podemos decir que tiene mucha fe. Déjenme decirles, como parte del ministerio del trabajo que Dios me ha permitido desarrollar, he estado en muchos lugares de México, desde los altos de Chiapas, la frontera con Guatemala, hasta Monterrey y demás. Pero ¿sabes qué? He visto que el ser humano y el mexicano tiene mucha fe, pero una fe equivocada. Tienes que depositarla en el lugar correcto. No importa si es grande o pequeña, deposítala en Cristo Jesús. Jesús, aún en los momentos más difíciles, en los momentos no solo de dolor físico, de dolor emocional, Él se acordó de los suyos. No se olvidó de su madre. No te olvides de los que tienes cerca. Tienes que trabajar en la obra de Cristo Jesús, pero tienes que acercarte a los que tienes cerca. ¿Qué testimonio estás dando a los que están cerca de ti? ¿Cómo te reconoce tu familia? ¿Cómo te reconocen tus amigos más cercanos? Que te reconozcan como a Juan, que a lo mejor tenía un carácter muy complicado y muy complejo al inicio de su vida y de su caminar con Cristo Jesús, pero que al final fue reconocido como aquel que reflejaba más el amor de Dios hacia los demás. Porque Jesús nos los advirtió, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. La gente, ¿cómo reconoce esta iglesia? ¿Como la comunidad que tiene amor? ¿Cómo? Pregúntatelo. ¿Y qué acción vas a tomar para que así sea?
Ay, disculpen que lo esté subiendo y subiendo. Dice en la palabra de Dios, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Les comparto, cuando murió mi padre, recuerdo que fue se puede decir un sábado por la madrugada. Recuerdo muy bien la semana siguiente que tenía un sentimiento muy encontrado, porque tenía 3 preguntas, tenía 3 dudas que necesitaba preguntarle a mi papá y ya no estaba. Recuerdo que fue un momento, un sentimiento encontrado, porque yo recuerdo siempre que mi papá me decía, siempre es más fácil ser el segundo de a bordo que el primero, porque el primero lleva la responsabilidad y al final toma la decisión definitiva. Y yo lo recordaba en ese momento y necesitaba preguntarle esas 3 preguntas porque tenía esas 3 dudas. Y no sé, por alguna razón me sentí solo en ese momento, porque no había otra persona que me pudiera contestar. Si se fijan, Jesús en ningún momento dijo estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jamás las dijo como un reproche. Muchas veces nosotros pasamos una situación económica complicada, pasamos falta tal vez de salud, tenemos algún problema en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con un ser querido, estemos pasando alguna situación y nosotros le decimos a Dios como reclamo, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me desamparas? Muchas veces lo hacemos como un reclamo, pero Jesús literalmente lo dijo porque el Padre no estaba con él. Literalmente lo estaba diciendo. Dios el Padre no estaba ahí con él. Piensa en un momento en el que te has sentido solo, donde te has sentido tal vez abandonado, pero déjame decirte algo, Dios siempre está a tu lado, y estamos hablando de no tanto de lo familiar o de tu entorno, sino estamos hablando de Dios. Dios siempre está a tu lado. Dice que nadie nos arrebatará ¿de qué? De su mano. Nada, ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Entonces, nunca has estado solo, ni vas a estar solo por parte de Dios. Y aún si no has conocido a Dios, dice que ha venido el Espíritu. Hace poquito aprendíamos que se fue Jesús y vino el Espíritu Santo, y Él está en el mundo convenciendo de pecado y de juicio. O sea, el Espíritu Santo está alrededor de nosotros. Si no has conocido de Dios, está ahí alrededor convenciéndote y convenciéndote del pecado. Jesús está presente, Dios está presente, el Espíritu Santo está presente. Solo aquellos que rechazan a Jesús y van al infierno son los únicos que pueden experimentar la ausencia de Dios en sus vidas. Pero mientras estemos aquí, no vamos a experimentar esto. Podríamos decir que Jesús experimentó el infierno por nosotros, porque Él fue abandonado. Y siempre ha sido esta una teoría complicada de entender acerca de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, son Dios, son uno solo. No sé si se han puesto a analizar esto, realmente lo hizo por amor. Podemos realmente no entenderlo del todo, pero aún así podemos disfrutar de sus maravillosos beneficios. Vamos a entonar en aquella cruz.
Buenas tardes a todos, hermanos, qué gusto verlos. No había yo venido aquí y pues bueno, estoy muy contento de verlos otra vez, y de que estemos aquí reunidos celebrando el día de hoy, que pues, es nuestra historia más importante, es lo que genera verdaderamente nuestra identidad, pertenencia, propósito. Entonces pues celebremos. Qué gusto estar con ustedes, hermanos. Vamos a seguir con, esta es la quinta palabra y está en Juan 19:28. Se las voy a recitar en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para que se cumplieran las escrituras dijo: tengo sed. Aquí lo que yo quisiera rescatar es varias cosas que tienen que ver con el carácter de Cristo y principalmente, bueno, el carácter de Dios, por supuesto, revelado en Cristo, y particularmente algo muy, muy importante para nosotros, porque es la manera en la que podemos identificarnos de manera correcta con el Mesías y con el Salvador. De entrada, pues bueno, yo creo que algo importante que decir es que él dijo que tuvo sed, y yo creo que todos de una u otra manera hemos dicho así, ya sea por berrinche o por llamar la atención: ay, tengo hambre o tengo sed, constantemente de ay, pues quiero como una, o sea, todo el tiempo lo decimos, pero piénsenlo y seguramente también en algún momento de su vida se han sentido realmente mal y han dicho: ay, sí tengo hambre, o ay, tengo sed, o tengo calor, o tengo frío. Una de esas sensaciones que a veces duelen, más allá que solamente se sienten, duelen, lastiman, frustran, y esto era algo que realmente le estaba pasando a nuestro Señor. Tuvo sed y lo tuvo que decir, además ya había terminado. Entonces, como esta necesidad de algo fresco, por supuesto, de algo refrescante, ya había terminado, está cansado, está lastimado y tiene sed. Pero vamos a revisar cosas muy importantes que tienen que ver con el carácter de nuestro Señor. Lo primero es, Él se encarnó, o sea, Él fue hombre, exactamente igual que tú y que yo. ¿Para qué? Para que nos pudiéramos identificar con Él y para que Él también pudiera estar aún más cerca de nosotros. Fue un acto de completo y total amor. Recuerden lo que nos dice Filipenses 2:11, que el ser igual a Dios no fue algo que Él tomó como algo a que aferrarse, se despojó de su divinidad de tal manera que tú y yo pudiéramos identificarnos mejor con Él. Gloria a Dios, eso es maravilloso, porque nuestro Señor nos vuelve a mostrar que en su carácter hay humildad, y Jesucristo lo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y ahí nos vuelve a enseñar así de una manera increíble e irreal lo humilde que es. Se hizo tan humilde igual a ti y a mí para sufrir exactamente igual que nosotros. Y de esa manera poder pelear por nuestra salvación, nuestro perdón y nuestra renovación. Y por otro lado, algo muy importante del carácter de Dios es su fidelidad. Él es fiel. Puede ser, o sea, se esfuerza a un nivel increíble para ser realmente confiable, para que nosotros podamos decir: si Él lo dijo, se va a hacer. Si Él lo prometió, podemos descansar, verdaderamente descansar y abandonarnos totalmente a su confianza, porque Él cumple su palabra. Aquí Él, para que se leyera, lo dijo en las Escrituras, Él dijo: tengo sed. Y eso está en el original, la cita original está en Salmo 69:21, en donde nos hace ver cómo lo trataron, o sea, que le dieron hiel por comida, y en su sed le dieron vinagre. Entonces, bueno, sabemos que no es un profeta, ¿no? El rey David no es un profeta, pero bueno, estaba inspirado totalmente por Dios. Él sí sabía de lo difícil que es la política, de lo difícil que es el miedo a tu familia, la traición, el hambre. Por supuesto, él estuvo en guerra, entonces era alguien conforme al corazón de Dios, por supuesto, pero era un humano, y un humano que pasó por cualquier cantidad de tribulaciones. Entonces, o sea, la manera en la que él románticamente se dirige a Dios es maravillosa, inspirado totalmente en Dios, en su carácter, en su dependencia y obediencia al Señor. Y ahí podemos ver claramente que a Dios le importa que se cumpla lo que Él dijo, de tal manera que incluso en este pasaje, Él, a punto de morir, habiendo terminado su misión, nos lo hace saber para que nosotros podamos confiar en su humildad y en su fidelidad. Gloria a Dios.
escuchar cada una de estas palabras emociona el corazón, da aliento. Ahora vamos con esta palabra que es aliento para cada uno de nosotros. Esta palabra viene después de que él dice, tengo sed. En Juan 19, del 29 al 30, podemos encontrar esta historia. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Sabemos que no se lo tomó, ¿verdad? Por lo que vemos en otras historias que también nos platica la palabra de Dios. Y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es una sola palabra en griego. La palabra, la cual he estudiado yo desde que soy pequeña, es tetelestai. Tetelestai es una palabra que significa cumplido, realizado, completado. No solo que termines con algo, como si ya no lo tuvieras que seguir haciendo, sino que significa llevarlo a la perfección, llevarlo a la meta deseada. Esto quería decir, está logrado. Lo que te propusiste hacer se ha cumplido. Tetelestai. Ahora, este clamor de Cristo en la cruz no fue solo, más bien, no fue ni siquiera un poquito, un clamor de derrota o desesperación. Podría sonar de diferentes maneras, depende del tono con el que se dice, ¿verdad? Podrías decir, se acabó. Lo hemos dicho, ¿no? Como si un simple alivio de que todo ya se terminó. O podrías tener este grito desesperado, se acabó, pero estoy tan destrozado por todo esto. ¿Te ha tocado decir eso? Podrías tener un grito de derrota o desesperación como, estoy derrotado ya, terminé, ¿no? Pero no había nada de eso en este clamor. De hecho, no se puede apreciar en este relato de Juan cuando el mismo Señor Jesús estaba diciendo, consumado es. Pero si vas a los relatos paralelos que vienen en Mateo y en Marcos, puedes ver un poco más acerca de cómo dijo estas palabras el Señor Jesús. Tetelestai, consumado es. El Evangelio de Mateo nos dice en Mateo 27, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Ahora, lo que él dijo con esa voz fuerte, cuando unes todos estos relatos, fue tetelestai, consumado es. Lejos de ser una derrota o desesperación, fue un clamor de triunfo, un clamor de júbilo. Este fue el clamor de un vencedor. Si nos ponemos a pensar en la forma en la que fue dicho, quiero hacerte unas preguntas y yo creo que con estas puedes encontrar algún reto para tu vida. ¿Qué fue lo que terminó en ese momento? ¿Qué fue lo que se estaba completando cuando está diciendo consumado es? ¿Qué fue? ¿Qué era lo que se estaba terminando? Quiero surgir varias cosas que ya estaban terminadas y a las que Cristo quizás se refería cuando estaba pronunciando tetelestai. Yo me puedo poner a pensar en que cada profecía que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la vida y el ministerio terrenal de Jesús se completó, se cumplió, se llevó a cabo. Todas esas profecías mesiánicas, Isaías 53, el Salmo 22, el Salmo 69, cada vez que nosotros nos encontramos con las historias del Antiguo Testamento, todas apuntan a Jesús. Y el Señor, cientos de las historias que encontramos allí sobre el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte de Jesús, se completaron, se llevaron a cabo, se cumplieron en Cristo. Tetelestai, consumado es. Luego vemos que Jesús había terminado la obra que Dios le envió a hacer aquí, en esta tierra. Las primeras palabras registradas que tenemos en la palabra de Dios
que pronuncia Jesús, las podemos recordar. Él tenía 12 años. Hablamos de ellas en varias ocasiones. Bueno, yo con las mujeres. ¿En dónde las pronuncia? Él estaba en el templo cuando apenas tenía 12 años. ¿Y recuerdas qué fue lo que dijo? Él les dijo a sus padres que lo habían estado buscando ya durante algún tiempo desesperadamente. Y entonces Jesús les dice, ¿acaso no sabían que me es necesario estar en la casa de mi Padre? Otra versión dice, que yo creo que es la que todos conocemos, ¿no sabían que en los negocios de mi Padre me era necesario estar? Ahora, él no estaba hablando allí de su padre, el carpintero. Probablemente estaba involucrado en ese negocio, sí, pero él estaba hablando de su Padre, mi Padre celestial. Debo estar en los negocios de mi Padre. Bueno, pues ya habían pasado más de 20 años. Jesús tenía 30 y tantos años, 33. Y ahora, en la cruz, él estaba declarando que había completado cada tarea que Dios le había designado. Él había sanado a cada persona que debía sanar. Él había entregado cada mensaje que debía entregar. Había cumplido todas las profecías en relación con su ministerio terrenal. La obra de su vida en la tierra había terminado. Él no estaba muriendo como un fracasado, con una larga lista de cosas por hacer que no había podido terminar. Había logrado todo el propósito por el cual había venido a la tierra. Y por eso fue capaz de decir hacia el final de su vida, en Juan 17, apenas 2 capítulos antes, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Tetelestai, consumado es. Y como me quedan 20 minutos, no es cierto. Pero es que han de saber que yo tenía el sermón y lo tenía que recortar, pero para eso me lleva tiempo y como yo ya no lo iba a predicar, entonces no lo corté, pero déjenme decirles que nosotros, debería de ser un consuelo para cada uno de nosotros cuando pensamos de por qué Él debió tomar esa copa y tomó el sufrimiento eterno que merecíamos por nuestro pecado. Tenemos la seguridad de que un día todo nuestro sufrimiento terrenal terminará, físico, emocional, relacional, todo ese sufrimiento. Un día nosotros podremos decir, consumado es, no más llanto, no más pena, no más dolor, no más muerte, nada de eso, está terminado. Y ese sufrimiento se acabará para cada uno de nosotros, porque Jesús fue a la cruz y Él bebió esa copa llena de sufrimiento que el Padre le dio a beber por nuestro pecado. A mí me conmueve mucho la palabra que nos comparte Carlos. Literalmente, Él pronuncia, ¿por qué me has abandonado? Porque Él estuvo dispuesto a cumplir. En ese momento Él pudo haber dicho, no más, pero estuvo dispuesto a pagar el precio por amor. Tetelestai, la deuda del pecado ha sido pagada en su totalidad. Entonces, ahora el plan eterno de redención estaba completo con su muerte. El precio de la redención había sido pagado. Cada demanda de la justa ley de Dios había sido cumplida. Se había hecho expiación por nuestros pecados. La justicia de Dios había quedado plenamente satisfecha. Se había abierto la puerta del paraíso y nosotros podemos ser reconciliados, podemos ser restaurados. Ahora podemos tener una relación correcta con Dios. Creo que este es el mensaje principal de nosotros como hijos de Dios. No compartimos religión. Lo más importante es que el mundo pueda tener una relación con Dios. Y si algo hemos de compartir es que Él pagó
para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Él cumplió, Él entregó su vida por amor. Cuando nosotros podemos decir esto, es porque Él entregó su vida siendo un vencedor. Hay una frase que a mí me encanta, que Jesús mismo pronuncia, y creo que muchos la sabemos de memoria, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras yo las he leído a lo largo de mi vida desde que era yo, y las he escuchado, me las aprendí desde muy chiquita. Pero el día en el que, de esas veces que he leído muchas veces ese pasaje, pero el día en el que yo leí que era Jesús el que estaba pronunciando estas palabras, ¡wow! Él sabía cuál era el propósito en su vida. Él lo tenía muy claro. Y por eso decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No te está diciendo que en tu vida tienes que sufrir y tienes que cargar una cruz muy pesada. Te está diciendo: cumple el propósito que yo tengo para ti. Mi propósito, Jesús está diciendo, mi propósito es cargar la cruz de tu pecado, cargar la cruz para que tú tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Y si te dice a ti, carga tu cruz cada día, es cumple el propósito de Dios en tu vida. Él llevó la carga por cada uno de nosotros. Estas son las palabras más grandes y trascendentes que jamás se hayan pronunciado sobre la tierra desde el principio del mundo. Es un grito de triunfo que anuncia al reino de las tinieblas su completo derrocamiento y al reino de los cielos sobre la tierra su eterno establecimiento. Al oír estas palabras, se oyen romper las cadenas y caer los muros de la prisión. Barreras tan altas como el cielo son derribadas, y puertas que habían estado cerradas durante miles de años vuelven a moverse sobre sus bisagras. Podríamos decir en esta tarde: aleluya, amén, tetelestai, consumado es. Por amor, Dios a su Hijo envió, al mundo bajó, su gloria dejó. Por amor vino a nacer en humilde hogar donde Él vivió. Por amor, sí, por amor, en el mundo caminó y nos ofreció nueva vida en Él, nueva vida por amor. En la cruz murió, allí comprendí su
nos ofreció nueva vida en Él, nueva vida por amor. En la cruz murió por salvar a gente como yo. Amén y amén. Hermanos, ¿tienen calor? ¿O soy el único, sí? Yo no sé si usted se puede imaginar, bueno, para empezar, gracias a Dios por nuestros hermanos músicos que son muy inteligentes, en lugar de poner pantallas o algo así, no crean que es porque no tenemos. Nos dio unos papelitos, pues si tienen calor se pueden echar un poquito de aire. No, sí, estamos orando y trabajando porque ya compramos sillas, vamos a ir poco a poco comprando más cosas, gracias a Dios porque ha sido bueno. Pero preguntaba por el calor, porque imagínense andar en el sol, porque aquí tenemos una carpa y arriba de la carpa hay una malla sombra, que gracias a Dios se nos ocurrió o se les ocurrió ponerla, porque se siente menos el calor. Pero imagínense caminando en el sol con la cruz, con gritos, golpeándolo, insultándolo, y después crucificado en el mismo sol. Yo no sé usted cómo estaría, pero uno se cansa, hay un desgaste físico como el desgaste emocional y el desgaste espiritual. A mí cada una de las palabras que se han dado aquí me emocionaron por lo que significa. Había gente aquí con seminario, sin seminario, pero preparados todos. De hecho, aquí hubo una mezcla, mi hermano Dan en Lomas Verdes, ¿verdad? En Lomas Verdes, el hermano Nar en Oreb, y en Lomas Verdes también. Y mi esposa y yo también somos híbridos. El bachillerato fue en Lomas Verdes y de ahí que es la mitad prácticamente y la otra mitad en Oreb. Pero, hermano, no es quién la dé, sino es lo que contiene la palabra, porque estamos meditando en las palabras de Jesús, en lo que contiene la palabra de Dios. Y esta última palabra de Dios es una palabra pues que tiene una importancia en nuestras vidas, porque es la última palabra. Me acompañan a leer Lucas capítulo 13, verso 46. Mateo, Marcos, Lucas, si usted trae Biblia en pasta. Estamos en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 13, verso 46. Espera un momento que todos la tengan. ¿La podemos? 13:46. Lucas. A ver si alguien me apoya, tal vez será 23. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 46. ¿Sí es 23? Gracias porque fue error de dedo. ¿Sí? Nada más estamos viendo si encuentran rápido el pasaje. Entonces, Lucas 23:46, ¿lo tenemos? ¿Sí? Ahora sí, lo podemos leer todos juntos. Dice la palabra de Dios a la letra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, en los puntos pasados, con toda veracidad, en cada frase que no son ilustrativas, Jesús encomendó al Padre, reconociendo su muerte, reconociendo su dependencia de Dios en medio del dolor, de la oscuridad, de las tinieblas que permanecen hasta el momento de su muerte. Otros sucesos extraordinarios acontecieron. El velo del templo se rasgó como símbolo de su entrada al lugar santísimo, ofreciéndose Él en sacrificio como el milagro de las puertas abiertas. Es decir, tener una relación con Dios. Un centurión romano con toda rudeza e insensibilidad le reconoce como Dios. El Señor sigue su diálogo íntimo con el Padre, porque esas últimas frases está platicando con el Padre. Se trata de una palabra profética que se encuentra en el Salmo 31, verso 5, y puede ser que se trate de una palabra mezclada con un suspiro que consiste en la entrega total de Dios. Dios se entregó totalmente por usted y por mí. Esto es un asunto entre Él y su Padre, este diálogo, pero, ¿sabes? El enterarnos, el comunicarnos la importancia de estas palabras, sencillamente usted y yo tenemos que agradecer esta obra completa a nuestro favor. Nos habla del amor de Dios derramado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Se depositó en las manos de Dios, como ya decían algunos predicadores, usted y yo tenemos que depositarnos en las manos de Dios. Oiga, todos los que creemos en Dios
tenemos que descansar en Él, depositar nuestra fe en Él. Bien decía uno de los predicadores, no hay ningún lugar. La fe se deposita en Jesús y seguimos experimentando el cuidado en sus manos. Y claro que todas estas frases nos llevan a un desafío. Una vez, como cada año, los que tal vez tienen mucho tiempo de asistir a alguna iglesia, estudiamos estas palabras o frases cargadas de enseñanzas, de desafío, de amor, de perdón, pero no podemos dejar de experimentar un sentido de luto, porque después de esto fue clavada en su costado aquella lanza. ¿Qué hacemos ante la muerte de Jesús? ¿Sabe? La respuesta en medio del luto nos tiene que llevar al gozo. Disfrutemos de sus beneficios, de su muerte vicaria, de la vida en plenitud que esta muerte ofrece. No busquemos salvarnos a nosotros mismos. Dejemos que Jesús nos salve. Él ya pagó. Ahora usted y a mí nos resta postrarnos ante su presencia, ante su grandeza, con gratitud, con sometimiento, con humildad, con amor. La palabra de Dios ante este honor, ante este respeto, le llama temor a Dios. Son las únicas respuestas posibles que usted y yo tenemos ante estas frases de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlos? ¿Les parece bien si oramos y después de orar para decirle a Dios, gracias por tu palabra, gracias por estas frases que diste? Seguramente Dios pudo haber orado en voz baja o pudo haber orado en su mente. ¿Usted ha orado en su mente? Oiga, Él pudo haber hecho eso porque era una comunicación entre Él y el Padre, pero lo hizo con un propósito. Dice Juan, en cada uno de los milagros que Jesús hace, con una señal, con un sentido, con un objetivo. Y este objetivo es que usted y yo aprendamos, que usted y yo podamos identificar estas frases y podamos aprender y podamos vivirlas. Acompáñame a orar y decirle a Dios, gracias. Gracias, Padre, porque, Señor, en muchas partes de este globo terráqueo, Señor, se descansa en estas fechas, Señor, que tienen un gran sentido y propósito, Señor. Por esta misma hora, Señor, estabas tú cargando la cruz, camino a ese monte del Gólgota, Señor. Por esta misma hora, Señor, en un lugar más caluroso que aquí donde estamos, en Guadalajara, Jalisco, Señor. Los rayos del sol, Señor, te deshidrataban, te hacían sentir que tu piel, Señor, te causara cansancio, tal vez incluso, Señor, molestia. Pero más que eso, Señor, tú cargabas, Señor, por todos los pecados del mundo, Señor. No únicamente era un cansancio por el sol o porque no habías dormido, Señor, sino un cansancio, Señor, porque cargabas los pecados del mundo, Señor, para que nosotros pudiéramos tener una libertad, Señor, para adorarte, para platicar contigo, para entrar a tu presencia, Señor, para volver al principio, Señor, y tener una relación, Señor, eterna contigo, Señor. Ayúdanos a aprovecharla, Señor, a vivirla, Señor. Gracias, Señor, porque cada una de estas palabras tienen enseñanzas para nuestra vida, para nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú las pronunciaste con un propósito, Señor. Ayúdanos a captarlo, a entenderlo, Señor, a vivirlo, Señor, a agradecerlo, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y en tu gracia, Señor, nos reúnes como tus hijos, Señor, para poder meditar en cada una de estas palabras, Señor. Bendice nuestro corazón, Señor, y por supuesto aceptamos el desafío, Señor, de vivir agradecidos, porque moriste, Señor, en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Señor. Gracias por ello, Señor. Permite que nuestra vida, Señor, sea una muestra, Señor, de alabanza, de gratitud, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Permítenos entender, vivir, Señor, y agradecer tu amor, Señor, de tal manera que te alabemos todos los días de nuestra vida, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hablamos, Señor, y por supuesto con nuestras acciones, Padre. Gracias por amarnos, por desafiarnos, por enseñarnos y por ministrarnos, Señor, tan hermosamente en esta tarde mañana, Padre. Lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Me ayudan a leer primer libro de Crónicas, ya casi al final. Es el momento, ustedes ya saben, este momento donde se ofrece un lugar a Dios, que de hecho David no pudo construir este lugar porque había derramado mucha sangre y Salomón hizo la casa a Dios y todo el pueblo se juntó.
tal vez podemos entenderlo muy bien. Algunos de ustedes han donado para comprar sillas. Seguramente alguno de ustedes se acercará a alguno de los tesoreros, Alexa, que es la encargada, para decir, oiga, ¿qué falta? Yo ayudo. Y por supuesto, esto pasaba en este momento histórico en el que estamos leyendo. Y llegó un momento en que se juntó todo lo que necesitaban para construir y para que la casa de Dios tuviera una función de acuerdo al propósito. Y es precisamente esta instrucción que vamos a leer. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, del verso 11 en adelante. Sígame con su vista, por favor. Ahí está la alfolía, ahí hay sobres. El que guste hacerlo con toda confianza es parte de la alabanza, parte del agradecimiento. Hágalo con toda libertad, porque Dios ama al dador alegre. Sígame con su vista del verso 11 en adelante. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Presentemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas y alabemos a nuestro Dios. Vamos a cantar un canto mientras ustedes y yo hacemos lo que nos toca. Vamos a alabar a Dios de una manera integral. Adelante. Vamos a ponernos de pie.